de un concepto que es muy difícil de comprender. Creo saber por qué. Sobre todo porque es mal enseñado. Yo hago así como un trabajo de hormiga. ¿Cuántos cursaron conmigo anatomía? Sí, hay algo que yo insisto y desde las primeras clases en el taller de ingreso lo incorporo y lo voy como repitiendo tipo mantra, que la célula es un medio, taladro el cerebro con esto. Y realmente es muy importante el concepto de medio acuoso, porque todo lo que ocurre, y ya lo vimos nosotros en lo que es el metabolismo, ocurre en solución acuosa. Y este concepto de solución explica todo. Explica por qué los pasajes a través de la membrana se realizan en determinado sentido, porque a veces ese transporte puede ser sin gasto de energía porque es a favor del gradiente, otros, y es espontáneo, otros necesitan energía porque es en contra del gradiente, y con eso explicamos la formación de ATP, con eso explicamos la entrada de nutrientes a una célula, con eso explicamos la salida de sustancias para excretar, con eso explicamos los potenciales de acción, incluso con eso explicamos la contracción muscular. Todos los procesos fisiológicos se explican conociendo y teniendo en cuenta este concepto de solución acuosa. ¿Sí? La vida está en relación directa con el agua. El agua evidentemente es una molécula inorgánica que debe tener alguna propiedad interesante por la cual en ningún otro planeta que conozcamos hay vida, salvo en este. Y en este coincide que hay mucha agua. Justo en la semana que me parece que encontraron agua en Marte, ¿viste? Y ya nos ponemos todos contentos. La noticia es que hay vida en Marte. No, encontramos agua en Marte. Frena la moto. Pero los científicos saben que si hay agua... Dice, recién venía escuchando que hay una película que se estrena esta semana. La voy a ir a ver, con Matt Damon. Esta semana. En una marciano, no sé, el rescate de no sé cuánto. 3 días antes que encuentre agua en Marte se estrena la película. ¿Viste? ¡Qué casualidad! ¿No será un poco? Si quieren como cierre del año nos vamos todos al cine y nos miramos la película. ¿Está bien? El agua es importante. Todos sabemos, hay cosas que sabemos, no sé por qué, pero hay cosas que están claras. Todos sabemos que somos mayoritariamente agua, ¿no? Hay como una conciencia colectiva de que me dice, pero no siempre eso se asocia después a los eventos biológicos que explican, no los asociamos. Y acá viene también cómo está enseñada la biología, esto que yo siempre les digo que la maestra Marta nos tiene así como petrificados, como que todo es quieto. Otra cosa que yo hice siempre en clases, sobre todo cuando encaraba el tema célula o metabolismo, era intentar hacerles comprender que la célula era un escenario dinámico, no solo dinámico, caótico. Una vez así, ante una tribuna desconcertada que me miraba manoteando así algún recurso didáctico, se me ocurrió hacer una analogía muy visible entre un recital del Indio Solari y la célula, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pensar que la célula es este campo, ¿no? Lleno de 100.000 personas y pensar en que algo puede permanecer quieto es imposible. Esa misma imposibilidad de algo estático es con la misma mirada que deberíamos ver a un fenómeno biológico, ¿se entiende? Y es muy difícil, fíjense que es tan contradictorio porque siempre me enseñaron todo quieto, todo estático, todo duro, entonces esta cuestión de que no me cierre, es muy probable el efecto de olvido que se nos produce, porque como no me cierra, como no me entra en la cabeza algo que me están explicando, sí, 1000 veces explicaron pH, seguramente, pero como no te cierra, no te encaja en tu modelo mental esto nuevo, lo descartás porque no cierra, no coincide. Yo hoy voy a intentar que les quede claro. Y yo les juro
que esto tiene aplicaciones prácticas en el entrenamiento. Pero para eso tengo que saber la teoría. ¿Está bien? Y hay que atravesar esto. Obviamente volvemos al lenguaje químico, porque en el nivel en el que estamos trabajando es en el nivel molecular. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Juego del indio solari, las moléculas se mueven, chocan entre sí, y esto es una solución. Todos comprenden el concepto de solución. ¿Qué es una solución? Una mezcla, Esa es la palabra otra vez, una mezcla. No están reaccionando los componentes de una solución, pero en una solución, si estamos hablando de células, sí ocurren reacciones debido a la presencia de enzimas, por ejemplo, debido a este choque entre más moléculas. Pero básicamente es una solución, es una mezcla de sustancias. Voy a tener un solvente o disolvente, que obviamente es el agua porque es mayoritaria en su porcentaje, y voy a tener solutos. Acá hay un mantra en biología, una frase que nosotros decimos, tipo así, que la pongo en el estado de Facebook. Lo igual disuelve lo igual. Entonces, por eso digo solución a cosas. ¿Qué cosas pueden estar disueltas, por ejemplo, en el citoplasma? ¿Qué elementos van a ir disueltos? Bueno, todos los que sean iónicos, o sea que derivan de sales, y todas las sustancias covalentes que sean polares. ¿Cuál de todas las moléculas orgánicas que ustedes conocen son polares? Agua. Moléculas orgánicas, dije. O sea que el agua las puede contener. Unas son las sales. ¿Y otras? ¿Qué moléculas orgánicas vimos? Moléculas orgánicas. Proteínas. ¿Son polares? Sí, son polares. ¿Saben por qué son polares? Porque tienen grupos reactivos. ¿Se acuerdan que tenían un grupo ácido, aminoácido, y un grupo amino? Ambos son muy reactivos y por lo tanto son muy solubles en agua. ¿Qué más? ¿Los lípidos son solubles en agua, los lípidos? No, justamente es el único que no es soluble porque es no polar. ¿Y de qué está hecha la membrana plasmática? De fosfolípidos. ¿Por qué? Porque es un excelente aislante. Yo tengo un medio acuoso y un medio acuoso, el interior de la célula y el exterior de la célula. ¿Cómo lo limito? Con una membrana plasmática, con un elemento que no pueda disolverse. ¿Qué pasa si rompo la intimidad de la membrana plasmática? Ambos compartimentos acuosos se disuelven uno en otro y la célula, por lo tanto, dejó de existir como un nivel de organización superior. Eso es morir. Me morí. No, me disolví en el medio acuoso externo y perdí mi nivel de organización celular. ¿Se entiende? Es una forma más biológica de decir. Digno de la pena. Sí. Voy a pasarte a un nivel de organización inferior a celular. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Otros componentes covalentes son los hidratos de carbono. ¿Qué le ponemos al café? Azúcar, y el azúcar se disuelve en el café muy fácilmente porque es una molécula muy polar. Tiene un montón de grupos hidroxilos y eso le da muchísima polaridad. Antes de empezar, ¿entienden lo que es una molécula covalente polar? No me acuerdo. ¿Cuántos no se acuerdan? Acabo de mencionar moléculas covalentes polares y no polares. ¿Me escucharon que dije esas dos palabras? Punto 1. ¿Saben lo que es una molécula? Sí. ¿Saben lo que es covalente? Es por el tipo de enlace, cuando se compartían los electrones. Hasta ahí vamos bien. Nos falta determinar qué es covalente polar o no. Se los digo rápidamente, tiene que ver con la distribución de la nube de electrones. En las 3 dimensiones, las moléculas no son planas, están en el espacio. Cómo se distribuyen esos electrones en el espacio, si es simétrico, va a ser no polar. Y si es asimétrica su distribución, va a ser polar. Vamos a un ejemplo concreto para ver la diferencia. El agua es una molécula polar, está claro eso, ¿no? El agua tiene esta estructura
molecular. Tiene un oxígeno enlazado covalentemente con 2 hidrógenos. ¿Qué carga tiene esta molécula? Positiva. Negativo. Neutra. Es muy bien, es neutra. Todas las moléculas son neutras, no tiene carga, ¿está bien? Es decir, hay tantos electrones como protones, están equilibrados. Si no sería un ion o un anión, ¿está bien? Se tendría carga, no la tiene. Pero el oxígeno es el elemento número 8 de la tabla periódica, tiene 6 electrones en su última capa que ocupan un espacio, están girando. Y el hidrógeno es el elemento 1 de la tabla periódica que tiene un electrón. Entonces ese electrón se está moviendo porque acá las cosas no están quietas. Se mueve así, pasa, porque lo estoy compartiendo. Por el oxígeno pasa por el hidrógeno, los dos, ¿no? ¿Está bien? Ahora el oxígeno cuenta, si los ven acá, con 2 pares de electrones que giran alrededor del oxígeno y que están ahí ocupando un lugar. ¿Está claro? ¿Sí? Si yo le saco una foto a esta molécula, puedo ver que el electrón del hidrógeno está acá. Pero si pasa el tiempo, saco la otra foto y el electrón está un poquito más allá. ¿Está bien? Y a veces está acá. Y después, bueno. Ahora, cuando los 2 electrones estén por acá, ¿qué hay expuesto en esta parte de la molécula? El hidrógeno. Puede separar. ¿Qué cosa del hidrógeno? La carga. Porque su núcleo, su centro atómico, ¿por qué está representado? El hidrógeno es así. Tiene un protón y un electrón. Cuando este electrón esté por acá, cerca del oxígeno, viajando así, de este lado, ¿qué va a quedar? Protón. El protón. Y el protón, como es positivo, es momentáneo, porque después ese electrón vuelve a pasar, los 2 electrones vuelven a pasar, ¿se entiende? Pero momentáneamente este lado de la molécula es más positivo que este lado, que siempre es más negativo porque tiene esa nube de electrones que son del oxígeno que no están involucrados en ningún enlace. ¿Lo ven? Si yo cortara esta molécula por acá, ¿cómo es este lado con respecto a este? Son iguales, ¿está bien? Hay simetría. La simetría siempre es, ¿no?, comparar a través de un eje. Pero ¿qué pasa si la corto por acá? No son iguales. Es asimétrico. Un lado se muestra momentáneamente más negativo que el otro. Y eso hace que esta molécula tenga polaridad. Si yo soy una molécula de oxígeno, de agua, en el polvo del Indio Solari, ¿verdad? Cuando mi lado de la molécula esté más positivo, se va a sentir atraída por el lado negativo de la molécula vecina. ¿Se entiende? Y esta atracción hace que todas las moléculas nos sintamos como más agrupadas. Hay fuerzas que tienen que ver con estos momentos del dipolo que nos van a concentrar en una trama líquida a temperatura ambiente. El agua es líquida a temperatura ambiente debido a las fuerzas extras que generan la atracción que tienen 2 moléculas vecinas. ¿Por qué digo esto? Porque una molécula, vamos a suponer el oxígeno, que es así, el oxígeno gaseoso tiene sus nubes de electrones, ¿sí? Entonces yo soy oxígeno molecular, mirando a él. ¿Qué me muestra? ¿Qué cara me muestra él que es otro oxígeno? ¿Qué tiene a su alrededor el oxígeno? ¿Qué tenía? Electrones, esa nube de electrones tiene igual. Entonces yo me acerco y ¿qué muestro yo? Los electrones. ¿Y qué carga tenemos? Negativa. ¿Y qué pasa cuando se encuentran 2? Se repelen. Entonces, ¿podemos nosotros generar una atracción extra que nos haga ser un líquido? No. A temperatura ambiente somos un gas, porque cuando yo vengo con fuerza me choco contra él, y no solamente choco por lo azaroso del movimiento,
sino porque cuando encima nos acercamos más, chocamos debido a la repulsión de las cargas. ¿Se entiende? ¿Yo puedo hacer oxígeno líquido? Sí, Sí, pero ¿qué tengo que hacer? presionando. Exactamente, y si no bajar muy, baja la temperatura. Si nos tenemos que quedar así, me quedo cerca tuyo, pero tengo que estar petrificado, congelado. ¿Se entiende? Si no, no puedo, es un gas. ¿Esa molécula es polar o no polar? No polar. Es no polar. Es no polar, por su distribución de cargas. ¿Se entiende? ¿Sí? Que Es era muy reactiva, ¿no? También. en ese, cuando era Es simétrica, si yo la corto por acá, si yo la corto por acá, por acá, por acá. Esto es igual. Si yo corto, por ejemplo, otro ejemplo, la cadena carbonada. Acá tengo los 4 del carbono, los 4 del hidrógeno. Si yo la corto por acá, este lado, y este, igual. Si la corto por acá, por acá, por acá, por acá. Todo. ¿Qué es un ácido graso? Es una cabecita ácida, pero que tiene una cola larga, larga, llena de esto. ¿Se mezcla con el agua? No, porque el agua no le encuentra por dónde entrarle. ¿Está bien? Lo igual disuelve lo igual. Ahora, fíjense, ¿por qué el agua es tan particular? El agua es una molécula extremadamente pequeña. Dos hidrógenos y un oxígeno. Se mete en cualquier lado. Es muy pequeña. Cualquier cosa de tamaño semejante al agua es un gas. En la naturaleza, el nitrógeno molecular, el oxígeno molecular, el hidrógeno, el dióxido de carbono, casi todos son gases. En cambio el agua es líquida. Y el agua es tan pequeña, es tan dúctil, tiene tanto potencial, que justamente por eso es el disolvente universal. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Hay otro concepto que es difícil de entender, que yo intento explicar a través de la misma analogía del Coding y eso, que es el concepto de que el agua se disocia. El agua se disocia. En solución acuosa líquido, el estado líquido permite y habilita que las moléculas choquen entre sí, pero no están en una trama sólida, sino que chocan con las paredes y entre sí. Bien, así se imaginan, ¿no? Salto. Cuando ustedes hablan, seguramente en la secundaria les hablaron de disociación del agua, pero es un concepto, a ver, si yo te digo, este es el agua, yo soy el oxígeno y tengo agarrados los dos hidrógenos. Les cuento que el agua se disocia, a veces se encuentra así y a veces se encuentra así. ¿Lo entienden? Y no, la verdad que no le prestan atención ni lo pasan como alambre caído. Pero si yo te digo, yo soy agua, me suelto, me agarro, me suelto de otro, me agarro de otro. ¿Lo pueden comprender mejor? ¿Pueden entender que en un estado caótico de movimiento y de choque, la molécula de agua puede soltarse y unirse a otro hidrógeno de otro compañero y hacer tipo así un baile de pasamanos? ¿Lo entienden? El agua se disocia. ¿Y ahí se genera el pH? No, todavía no. Punto 1, que tenemos que tener en claro. La célula es un medio acuoso. Hasta ahí vamos bien. Que sea un medio acuoso significa que esto es una solución acuosa. ¿Está bien? Entonces, por un lado tenemos el agua, propiedad del agua que se disocia. ¿Está bien? Yo tengo acá un frasco lleno de agua. Solo agua, ¿eh? La mitad del agua está unida y la mitad del agua está como ion. Saco una foto, tengo tantas moléculas unidas, saco una foto, tantas moléculas de agua separadas. Si están en equilibrio, si muevo hacia el agua, hay un equilibrio. ¿Sí? Esta es la fórmula. Por cada molécula de agua, ¿cuánta cantidad de hidroxilo genero? 1. ¿Qué carga tienen los hidroxilos? Negativo. Una negativa. ¿Cuántos hidrógenos genero? 1. ¿Qué carga tienen? Positiva. ¿Qué pasa con
la carga total, ¿cuánto vale? Es cero, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Si yo, cada vez que disocio el agua está bien, genero un hidroxilo y un protón. Por lo tanto, en realidad, si yo pusiera el dedo acá, ¿qué pasa? Nada. Porque hay un equilibrio en las cargas. ¿Se entiende? Es neutra. Ahora, ¿hasta ahí? Bien. ¿No? Pero el agua, el medio acuoso es una solución. No solo hay agua, también hay solutos. Y lo que vos dijiste, el pH, la palabra clave es esta. El pH lo que mide es la reactividad de una solución acuosa. Entonces el pH lo altera la presencia de determinado soluto. Ejemplo. Esto tengo el frasquito con agua y acá un soluto. Vamos a suponer que coloqué en este frasquito de agua sal. Vamos a poner la sal común de mesa. ¿Sí? La sal es blanca, cristalina y sólida. La pongo en el agua y ¿qué pasa? Se disuelve, se amiga. ¿Por qué? Bueno, si él es sodio, imagínate, todas las mosquitas chiquititas van a rodear al átomo de sodio mostrándole sus caras negativas. Y de repente va a estar todo revestido de estas pequeñas mosquitas que son las moléculas de agua, y entonces lo van a separar del cloro. Y el cloro le va a pasar lo mismo, pero todas las partes de las moléculas de agua de su cara positiva se van a amigar con el cloro y ambos se van a separar, se van a disociar. Si yo saco el agua, ellos dos se vuelven a unir y vuelvo a tener la sal, ¿sí? Porque no reaccionaron, simplemente se separaron. Es como cuando el cantante así heavy metal le agarra hace un rato y se tira a la multitud y va como caminando entre todos. Así. Está lindo hacer eso alguna vez. ¿No? Bien, ¿se entiende? Entonces, acá yo voy a tener esta sal disociada. Pregunto, escuchen esto, si yo analizo ¿cuántos hidroxilos hay en esta solución? Por cada molécula de agua. Uno. ¿Y cuántos protones? ¿Qué carga tiene? Neutra. Así que yo pongo el dedo en agua y sal y no me pasa nada. Sigue siendo neutra. Este soluto no varió ni alteró las propiedades reactivas de esta solución. Por eso todas las sales son neutras. Hasta acá vamos bien. Vamos a suponer otra situación donde yo coloco otro tipo de soluto, ya no este. Ahora voy a colocar este. ¿Alguien sabe cómo se llama esta molécula? Molécula. Ácido clorhídrico. ¿Está bien? Cuando yo coloque esto va a pasar lo mismo, se va a disociar. ¿Y qué tipo de elementos voy a tener en esta disociación? ¿Qué va a aportar? Cada molécula de ácido clorhídrico va a aportar esto y esto. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ahora, pregunto, por cada molécula de agua, ¿cuántos hidroxilos hay? Uno. ¿Y cuántos protones? Y ahora uno más el que me aportó esto. O sea que va a haber más. Ahora, cuando yo coloque el dedo, si yo miro la foto completa y tengo tanta cantidad de hidroxilos y tanta cantidad de hidrógeno, y hay una cantidad de hidrógeno que está desesperado, ¿dónde hay otro hidroxilo? Estoy solo, no encuentran pareja. Entonces, cuando yo coloque el dedo, ese exceso de cargas protónicas que no tienen compañero van a buscar compañero en mi dedo. Entonces yo voy a poner el dedo y decir, ¡ay! Tal, un coquilleo. Y capaz que si hay mucho ácido clorhídrico saco el dedo y me quedan las falangitas como carcomida,
Porque mi dedo está hecho de proteínas, de cosas que también son reactivas. ¿Se entiende el concepto? ¿Y el cloro se disuelve? Sí, también, pero acá el pH lo único que mide es la reactividad en cuanto al agua. Entonces todo elemento que aporte o desbalancee los hidroxilos y los protones va a alterar el pH. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama una sustancia que aporta al medio hidrógenos cuando se disocia en una solución acuosa? Ácido. ¿Y cómo dijimos que se llama esto? Ácido clorhídrico. ¿Qué ácidos conocen ustedes que tengan relación con los procesos metabólicos? El ácido cítrico, el ciclo de los ácidos cítricos, el ácido láctico, el ácido pirúvico, son todos ácidos. ¿Por qué son ácidos? Porque si ustedes recuerdan, yo di un resumen de los grupos funcionales cuando empezamos a hablar de metabolismo. Incluí en mi explicación este grupo funcional, que es el grupo carboxilo, que como ustedes verán, cuando está en solución acuosa, se disocia fácilmente en este anión y en un protón. Y ese protón en el medio acuoso altera el pH. Cuando yo hablo de lactacidemia, cuando yo hablo de lactato, todos ustedes lo asocian con la acidosis, con la fatiga y demás. Pero a mí el lactato no me molesta. A mí lo que me molesta son los protones. El lactato lo reciclo, me lo llevo al hígado y lo convierto en otra cosa. Pero esto lo tengo que neutralizar de alguna manera. Cuando yo estudiaba, me preguntaba, no entendía el concepto del lactato, por qué era tan importante, por qué alteraba tanto. Yo decía, si el ácido pirúvico también es un ácido. ¿Por qué el ácido pirúvico no altera el pH y el lactato sí? No lo entendía. Y después lo entendí. Es que el ácido pirúvico no dura como ácido pirúvico en el metabolismo el suficiente tiempo como para disociarse y permanecer. Porque siempre hay alguna enzima que lo degrada. O lo lleva a la mitocondria, lo transforma en alanina, o lo transforma en lactato. No dura. En cambio, el lactato no lo quiere nadie. Entonces se acumula. Y cuando se acumula, esa disociación, por el tema del movimiento, va a alterar el pH en algún momento. ¿Lo entienden? ¿Qué es una base para terminar de completar esto? Es dos cosas. Una sustancia que al disociarse eleve la concentración de hidroxilos, como la soda cáustica. Esto se llama hidróxido de sodio y es soda cáustica. Yo pongo ahí, entonces acá la proporción va a estar del lado negativo. Si yo pongo el dedo en soda cáustica, también me salen las falangitas así del dedo carcomido. ¿Pasa? ¿Vamos a hablar después? Sí, después, porque ahora estoy... Lo mismo que me pasaba acá. Los dos extremos son igual de malos. Los dos extremos son igual de dañinos. El centro es la neutralidad. Cuanto más alejado esté del centro, más reactiva es la solución. Y ahora, ¿por qué será tan importante esto? Les explico. Y es algo que yo también dije el año pasado en anatomía. El parámetro vital más acotado es el pH. Yo puedo vivir unos minutos sin oxígeno. Yo puedo vivir 48 horas sin beber agua. Yo puedo vivir hasta 10 días sin comer. Pero yo me muero si el pH se pasa. 7 es neutro, 7,45, 6,8. Va de 7 a 0, de 7 a 14. Y si vos tenés un pH que esté por acá, estás muerto. Y si tenés un pH que está de acá para acá, estás muerto. Miren, 7, 6,9, 6,8, me morí. 7, 7,1, 7,2, 7,3, bebé cucú. 7,4, danger, 7,5, te moriste.
milésima, ¿me entienden? Poquito, y me muero. Vos llegás a la clínica, al hospital, accidentado, la pata colgando, el ojo por acá, todo está talado, al médico no le importa nada. Lo primero que hace es fijarse cómo está el pH sanguíneo, cómo está la concentración de oxígeno, cómo está la concentración de dióxido de carbono. Después te arreglamos el ojo, te ponemos la pierna en su lugar. Pero si yo no te regularizo el pH, te morís. ¿Y cómo me dice el pH? Con un indicador de pH, un aparatito, colocas en la solución y mide el pH, ¿sí? Y si no, ayer por ejemplo que estaba dando esto en el otro curso de fisiología estaba Alem, y Alem trabajó muchos años en piletas. Sí, con el líquido que se pone. Claro, el pH se mide con indicadores de pH, que son sustancias que varían su color en una determinada solución. Entonces hay muchos colores que te permiten ajustar el pH. Por ejemplo, si hay una sustancia que vira de transparente a amarillo, otra que vira de fucsia a violeta a determinado pH. ¿Sí? Como son reactivas, realmente las soluciones son reactivas, cuando cambia un pH una sustancia puede reaccionar y cambiar de color, y eso es lo que usamos como indicador. Si no, hay unas banditas de tornasol que vos pones un papelito y el color que cambia Pero con el cuerpo es igual que con los... Sí, es igual. Y después hay medidores como si fueran una especie de termómetro digital, igual, pero para pH, que te lo da en valor, en un display, ahí el número exacto de tu valor. ¿Sí? Es muy sencillo, hay que saber. Por ejemplo, Alain contaba de que él tenía el indicador de cloro, el indicador de pH, cuánto ponerle de ácido, y como no sabía el concepto del pH, como por 10 días no le puso ácido a la pileta. Y casi lo he hecho. No decía, no, por suerte no puse el ácido porque era muy caro. Entonces creo que por eso no me echaron, porque si hubiera puesto de más ácido lo mataban porque gastaba un montón de plata y capaz que lastimaba a la gente también, ¿no? Porque estaba sin protección la pileta. Bueno, es algo práctico. Regularizar el pH de una pileta requiere saber de qué estamos hablando y cómo neutralizo. Si tengo que poner un ácido, después tengo que neutralizar ese ácido por un componente que me vuelva a 7, ¿sí? Buscando el efecto obviamente de bactericida y demás, de estabilización de ese medio. Profe, lo que hace que varíe el pH es la concentración de hidrógeno, ¿no? De protones. Sí, y porque el pH significa potencial de hidrógeno. Sí. Mide el potencial de hidrógeno en una solución. Y los hidrógenos esos los saqué de otras moléculas, ¿no? Claro, de más. Porque si es solo agua, si la pileta tiene agua pura, entonces siempre va a ser 7. Claro. Pero nada es agua pura. El agua destilada nada más. En una pileta es una solución. Hay cosas. Crecen bacterias. ¿Por qué se te altera el pH? Porque hay bacterias. Porque el pH que permite que un ser humano nade también es el pH que permite que algas nazcan y bacterias se reproduzcan. Ese es nuestro pH. Si yo pudiera nadar en un pH ácido, el agua no se me pudriría nunca, pero yo saldría con los jirones de piel. Nunca fuera una pileta que no está regulada correctamente y los ojos son lo primero que te afecta, porque la conjuntiva de los ojos es muy delicada, ¿no? Sí. Reaccionamos, o sea, me meto una pileta que le pasaron de ácido para que dure todo el verano, sí, está perfecto, le pasaste de ácido y me quemaste vivo. Hay muchos nenes, sobre todo los niños, que son muy sensibles porque la piel es mucho más delicada que la de un adulto y les agarran unas dermatitis por el cloro terribles. Bueno, producto de eso, se endurece la piel, se les hacen granitos y demás. ¿Se entiende? Ahora, acá hay otro concepto que es contraintuitivo, que creo que eso también colabora con que ustedes no lo recuerden. Potencial de hidrógeno es una cuenta matemática y significa esto, es el menos logaritmo de la concentración de protones, es decir, es la inversa del logaritmo de la concentración de protones. Un logaritmo es una función exponencial y por eso su valor neutro es 7
Y cuanto más concentración de protones tiene, el valor de pH es más chico, porque es la inversa. Entonces, a mayor concentración de protones, un valor más bajo de pH. Entonces, como que haya más protones indica un pH bajo, ahí yo creo que esta cosa contraintuitiva hace como que a veces no lo fijemos, no lo podamos consolidar. Pero es porque es el menos logaritmo para poder hacer una función lineal. Entonces, lo que sí sabemos es que 7 es neutro, que el pH sanguíneo está más o menos alrededor de ese 7. Y hay otra cosa que es importante. ¿Por qué tanta intencionalidad de que esto lo vayan incorporando? ¿A quién afecta el pH? ¿Vieron como él decía, bueno, los indicadores, lo que, bueno, sí, eso hace que sea reactivo? No son las únicas moléculas que reaccionan a cambios de pH. ¿Qué otras moléculas que ustedes conocen alteran su funcionamiento con cambios en el pH? Las Proteínas. Todas las proteínas. Y las enzimas son proteínas, pero no son las únicas proteínas. La cabeza de la biosina también es una enzima y se altera con el pH. La fosfofructoquinasa también es una proteína y se altera con el pH. Un canal iónico de sodio también es una proteína y se altera con el pH. La bomba sodio-potasio TPasa también es una proteína y se altera con el pH. O sea, empiezo a ver que la alteración me impacta en un montón de cosas. La hemoglobina es una proteína y se altera con los cambios de pH. Hay un pH óptimo en el cual funcionan las proteínas, y si yo varío muy poco ese rango, la funcionalidad de esa proteína puede perderse rápidamente. Pero hay otra cosa que los impacta todavía más, que es que yo puedo generar a través de mis procesos metabólicos sustancias que alteran el pH, como por ejemplo el que acabamos de nombrar, que es el ácido láctico. Y otros más, no es el único, es el más conocido, pero no es el único. Los procesos metabólicos, sobre todo cuando salimos mucho de la homeostasis, y cuando hacemos una actividad súper exigente, cuando hacemos algo que está por fuera, estresamos mucho nuestro sistema, podemos generar metabolitos que alteren el pH. Y nuestros procesos fisiológicos compensatorios de esa alteración tienen que ponerse en marcha rápidamente, porque si no regulamos correctamente pueden ocurrir cosas catastróficas. El cuerpo va a evitar esa situación límite lo más que pueda, porque es una persona en acidosis que está corriendo. Es muy difícil que se muera, generalmente se desmaya antes, deja de correr o llega no de más y para. O sea, el cerebro tiene sensores y conductas protectivas y procesos fisiológicos protectivos que se van a poner en marcha cuando esto se detecte a nivel del sistema nervioso central. Yo tengo sensores que testean el pH, que testean la concentración de oxígeno, que testean la concentración de dióxido de carbono, que son inconscientes y que regulan estos procesos. ¿Hasta acá? Sí. Solución. Agua que se disocia, solutos. Algunos solutos pueden alterar el pH. ¿Cuáles? Aquellos que entreguen protones al medio cuando se disocian o que saquen protones del medio, que es la otra versión de la base, como esta. ¿Se acuerdan de esta molécula? Es el amoníaco, muy bien. Si yo lo enganchaba acá en una cadena carbonada, es el grupo amino, ¿no? Que tiene, el nitrógeno es el elemento número 7 de la tabla periódica, tiene un par de electrones libres acá. Cuando se disocia de los aminoácidos, queda en el medio de esta manera. Rápidamente se une a un protón del medio, pero aparte también este par libre puede enlazar temporariamente a otro hidrógeno, convirtiéndose en este catión, que tiene obviamente carga positiva.
Ahora, como tomó un protón del medio y se lo quedó para sí, lo sacó del medio. Y entonces corre la vara hacia allá. ¿Entienden? Porque está disminuyendo la concentración de protones. Y entonces aumenta el pH. Y también altera eso. Por eso, muchos grupos amino en un medio me perjudica también para el otro lado, pero me perjudica igual. Y por eso yo convertía el ácido pirúvico en alanina para que retuviera ese grupo amino y volviera a estabilizar el pH. ¿Lo entienden? ¿Sí? Pero nos vamos a concentrar en los ácidos hoy. Entonces vamos para acá. Regulación. Existen 3 sistemas de regulación. Vamos de lo chiquito en el lugar, intracelularmente, donde se generan estos procesos, extracelularmente, como puede ser el medio interno, la sustancia intercelular, y en la sangre, que es el principal buffer, está ahí ubicado un gran sistema de tamponamiento. Un nivel más orgánico que utiliza al pulmón como elemento regulador. Cuando yo di pulmones, cuando lo doy en anatomía, coloco como parte de sus funciones la regulación ácido-base. Y un tercer nivel que requiere de otro sistema, que es el excretor. Los riñones están a cargo de regular también la acidosis de la sangre porque filtran la sangre. ¿Se entiende esto, no? Estos 3 niveles, que utilizan distintos sistemas, tejidos y órganos, también podrían verse como en una secuencia temporal. Es decir, la regulación que ocurre a nivel de la célula o de la sangre es una regulación inmediata. Si yo estoy corriendo, estoy generando ácido láctico y en ese mismo momento ya hay una regulación que se da a nivel de mi célula, que lo primero que hace es sacar. Imagínate que yo tengo un vasito de ácido y lo tiro en una pelopincho. Y no es lo mismo tirar ese vasito en una pelopincho que tirarlo en una pelota olímpica. ¿Cuál va a mostrar más alteración del pH? La pelopincho. ¿Por qué? Porque la solución está más concentrada, no hay tanto solución. Entonces, si el mismo vasito lo tiro en una pileta olímpica, es la misma cantidad de ácido, pero no una cantidad de volumen de agua mayor. Y entonces esa es una buena forma de sacarme un poco el problema. Pero el vasito lo tengo igual. Esta cantidad extra de ácido lo tengo igual. Después, pero bueno, la piloteo un rato. Por eso la célula lo primero que hace es sacar el lactato de la célula muscular e incluso pasársela a una célula vecina que no esté en actividad. O si no, pasarlo a la sangre. ¿Se entendió lo que dije? El segundo nivel, que es el pulmonar, es un nivel mediato. Es decir, yo corro los 100 metros y de repente cuando paro no estoy, sí, corrí los 100 metros. Ya dejé de correr, ya dejó de estar activo este sistema que me generaba esta acidosis, pero yo tardé un tiempo en recuperar porque el pulmón todavía está trabajando, sacándose de encima todo eso que se alteró. Y hay un nivel que es a largo plazo, que es el renal. ¿Cuándo terminamos de limpiar esa pileta olímpica con ese vasito de ácido? ¿Quién se encarga de pasar el barrefondo bien tranquilo y que el agua ya no tenga ese ácido de más? El riñón. Y para eso necesito tiempo. Por eso en una serie o en un entrenamiento, en una planificación, vos no podés planificar 3 días seguidos de entrenamiento. Siempre tenés un día, ¿no?, en el medio. Y si sos un equipo que trabaja todos los días, no haces todos los días lo mismo. ¿Se entiende? Porque el riñón necesita su tiempo para poder hacerse cargo eficientemente de estos procesos. ¿Quiénes regulan todo? Las hormonas. Por eso es tan importante que yo en la última clase pueda decir algo de hormonas, porque son las que están este trabajo entre el sistema nervioso de testeo y las hormonas de regulación son las que se van a encargar de que todo esto funcione bien óptimo. ¿Hasta acá bien? Vamos entonces a los sistemas de amortiguación, buffer o tampones.
Lo pueden encontrar de todas estas maneras. Vamos a arrancar con el tamponamiento intracelular y extracelular, y yo voy a dar solo como ejemplo al extracelular del bicarbonato, pero les menciono algunos. Dentro de la célula, muchas proteínas que están dentro de la célula, que hay un montón, funcionan ayudándome a sostener estos protones. ¿Saben qué son los amortiguadores? Son como malabaristas. ¿Alguna vez les pasó de ir por la calle sin auto y en las esquinas que yo he visto que algunos practican, ya suponiendo que puede ser su modo de vida, así malabares, ¿no? Algunos son muy avesados, otros recién arrancan. Entonces uno que recién arranca lo ves con una naranja. Uno que ya está más canchero puede tener 2 naranjas, ¿no? Otro ya puede tener 3, 4, hasta 7 naranjas. Imagínense. ¿No? ¿Cuántas naranjas puedo tener en la mano al mismo tiempo? 2. Al mismo tiempo solo 2. ¿Está bien? Pero ¿cuántas naranjas hay en ronda? 7, 5 más de las que yo puedo contener. Y las tengo. Tengo 2. Pero en realidad hay 7 dando vueltas. El problema está cuando falla y se te caen las 7 naranjas al piso. Imagínense que esos son los protones. Vamos a suponer que las 2 naranjas estén en la neutralidad suficiente o dentro del rango posible. Pero vos vas acumulando otra naranja. Bueno, pero solo tengo 2, me mantengo. Tengo 2, tengo 3, tengo 4. Sigo en el mismo rango, porque solo tengo 2 en las manos, pero tengo más en danza, ¿se entiende? Hasta que llega un momento que si este buffer me falla, se me caen las 7 juntas y ahí el pH se me dispara. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más eficiente sea mi malabarista, más cantidad de protones voy a poder contener sin sufrir los daños que ese pH, todas las 7 naranjas en el piso, me generaría. ¿Se entiende la analogía del malabarista? ¿Colapsaron? ¿Descolapsó la neurona? Necesito explicar esto. Te juro que voy a algo importante. La proteína funciona. Un buffer importante intracelular es este. ¿Cómo se llama esa molécula? ¿Saben cuál es esta molécula? Este anión es este. ¿Vieron que muchas veces yo pongo fosfato inorgánico, lo pongo como un circulito con una P? Si hay fósforo, no, y yo les digo, no, es fosfato. Bueno, es una forma de simbolizar el fosfato. ¿Cuándo vimos fosfatos? Cuando fosforilamos a la glucosa, cuando la fosforilamos a nivel de sustrato. ¿Se acuerdan del paso 6 de la glucólisis? Que todos me decían, ¿de dónde sale ese fosfato? Del medio, les decía yo. ¿Se acuerdan? Porque en el medio acuoso hay fosfatos. ¿Se entiende? Para el ATP necesito fosfato, para la fosfocreatina necesito fosfato. Está el fosfato presente. Y este anión, como verán, no es así, sino que es así. El fosfato tiene tiene 5 electrones en su última capa, ¿sí? Y se enlaza doblemente a un oxígeno. Tiene acá un hidroxilo que está disociado, ¿no? Acá también, y un hidroxilo con el cual está unido. Este es este. Acá está el fosfato, que es este, y 1, 2, 3, 4 oxígenos. Y tiene 2 cargas negativas, ¿lo ven? Entonces es un buen buffer porque puede capturar 2 protones del medio. Dámelos a mí, me transformo en ácido fosfórico. ¿Está bien? ¿Cuál es la definición de buffer? El buffer es una molécula que puede mostrar dos estados. Un estado disociado como anión y un estado unido al hidrógeno como ácido débil. Entonces acá este buffer, los buffers siempre son un par. Es una molécula que puede estar
así como anión, ¿ves? Este sería el anión. Y su otro estado es este. Es el ácido fosfórico. ¿Ves que este, si enlaza un protón acá y acá? No es una particular, sino cada molécula que se puede convertir en una. Claro. Entonces cuando altera ese estado, ¿no? Hacer malabar. Te lo retengo un poquito como ácido hasta que en algún momento la molécula se va a disociar. Pero en el mientras tanto te retuve protones y estabilicé el pH. Todos los buffers en algún momento deben ser reciclados, porque si no, siempre las naranjas se les van a terminar cayendo. ¿Se entiende? Pues claro. Bien. Pero yo les quiero explicar otro buffer, que es este par. Es esta molécula. Esta molécula se llama anión bicarbonato y está en la sangre. Es el principal amortiguador sanguíneo, el principal sistema buffer sanguíneo. La molécula es así, fíjense, tiene un carbono, ¿lo ven? Y está enlazado doblemente con un oxígeno, tiene acá un enlace con carga, con otro oxígeno, y acá tiene un hidroxilo, ¿lo ven? Es hidrógeno, un carbono y 3 oxígenos, 1, 2, 3, ¿sí? ¿Por qué bicarbonato? Se llama así el anión. No tiene nada que ver que sea de carbono. Claro. No, es un nombre muy antiguo que se le dio a esta molécula y sigue llamándose igual, ¿sí? No sé por qué. Se llama así bicarbonato. ¿Sí? ¿Y ¿Lo eso ven? tendría 4 oxígenos por la unión doble? No, porque eso no puede unirse a otro oxígeno. No importa la cantidad de enlaces, importa cuántos oxígenos tengo. Ahora, yo sé que el carbono tiene 4 electrones, por lo tanto, sí o sí con uno tiene que tener una doble ligadura. ¿Sí? Esta molécula, en un medio acuoso, puede tomar un protón del medio y transformarse en esto. Y eso es un ácido, porque esto es un grupo carboxilo. ¿Cómo se llama? Ácido carbónico. Entonces, vamos a ver qué pasa en una situación concreta. Yo estoy corriendo y aumento la cantidad de ácido láctico. ¿Puedo borrar esto? Así lo hago la explicación más grande. Vamos a suponer, voy a poner así, ácido láctico, ¿está bien? Para no poner todo. ¿Sí? O así si quieren. Este es el ácido láctico. Lo generé cuando empecé a correr a una intensidad muy alta. ¿Sí? ¿Lo recuerdan el ácido láctico? En un medio acuoso este ácido láctico se va a disociar, porque es un soluto. En medio acuoso chocan las moléculas y se va a disociar. ¿En qué se va a disociar? En lactato más un protón. ¿Está bien? Y ese protón es el que me está acidificando el medio. Ahora vamos a suponer que yo envíe esto a la sangre. En la sangre está este que es el anión bicarbonato, pero nunca está solo. El anión está enlazado o asociado a otro catión. ¿Qué catión extracelular hay muy abundante en los componentes extracelulares? No, bueno, pero ahí formaría ácido. ¿Qué catión muy abundante hay en el medio extracelular? Fuerte. Sodio. Muy bien. Entonces se forma una sal que se llama bicarbonato de sodio. ¿Sí? Eso, bicarbonato de sodio tenemos en la sangre. Entonces entra el lactato y
golpe abre la habitación y dice, acá está el lactato, me disocio, empiezo a saltar. Y entonces el bicarbonato dice, mira, estás complicando las cosas. Hagamos algo. Claro. Dame vos tu protón y yo te doy el sodio. Vamos a intercambiar, así yo puedo hacer el malabar. Entonces, como es muy bueno el bicarbonato, hacen ese cambio. El lactato, ¿ven? El lactato acá va a estar con carga negativa, se va a unir al sodio. Y el protón se va a unir al bicarbonato. ¿Ese sodio es el mismo que sacaba la...? Sí, porque sodio es sodio. Mismo. Eso sí, es un cation sodio, es el mismo que transporta la bomba de potasio al TPS, es el mismo que entra cuando salen los canales, es el mismo de la sal común de mesa que vos comés todos los días y que necesitas para mantener el sodio en tu sangre. Son todos los mismos soplos. ¿No es loco? Lactato de sodio, así ya no me molesta. ¿Y a dónde se va este lactato de sodio? Al hígado. Ya está, me olvidé del lactato. El concepto de que el lactato es un residuo metabólico ya dejó de existir, porque el lactato se recicla. Ustedes ya me dieron gluconeogénesis y saben, a través del ciclo de Cori, que yo puedo beneficiarme de esta molécula. Pero todavía tengo el problema de la acidosis que causó su formación. ¿Entienden el concepto? Entonces, ¿acá qué formé? Ahora formé esta molécula que se llama ácido carbónico. Vamos a venir acá, miren, en un medio ácido. El lactato me aumentó la concentración de protones. ¿Lo ven acá? Me aumenta, puse la flechita para arriba. Por favor, así. Se unió al bicarbonato, que era este anión, para formar este compuesto, que es el ácido carbónico, ¿sí? Pero si yo no hago nada, esto va a venir para acá. En algún momento va a volver la reacción hacia atrás, porque esto es un medio caótico, las moléculas van a chocar, voy a tener una estabilidad, tanto ácido carbónico, tanto bicarbonato. Ahora, ¿qué puedo hacer? Y el cuerpo, que es tan maravilloso, chicos, tiene una ingeniosa forma de resolver el problema. Necesito su atención, les juro que tiene que ver con algo. Esta es la molécula, ¿la ven? En el pulmón, porque esto estaba en la sangre. Cuando la sangre pasa por el pulmón, pasa por los alvéolos, se encuentra con una enzima que dice, ¿qué problema que tenemos hoy, Parece que hay mucho ácido carbónico. Vení para acá, ácido carbónico. Y agarra y hace clac. ¿Qué formó? Dióxido de carbono. Agua. No, agua. Porque esta patita se corre para acá y formé dióxido de carbono. ¿Pero dónde estoy? En el pulmón. ¿Y qué puedo hacer con el dióxido de carbono si estoy en el pulmón? Sale. Entonces, como esto sale, ya la reacción no se me va para allá. ¿Y qué me quedó en el medio acuoso? Agua. Y el agua cuando se disocia es neutra. ¿No es maravilloso? Ahora, ¿qué problema tengo? Que aumento la producción de dióxido de carbono. Yo necesito que sigan con este grado de atención. Yo voy a tener en el pulmón necesidad de oxígeno, porque mis células consumen oxígeno, y esa necesidad de oxígeno va a estar relacionada con la producción de dióxido de carbono. ¿Está bien? ¿Qué procesos metabólicos producen dióxido de carbono? ¿En qué etapa metabólica se produce dióxido de carbono? El ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs. Muy bien, en el ciclo de Krebs. Por cada molécula de glucosa, por ejemplo, que tiene 6 carbonos, ¿cuántos dióxidos de carbono se generan? 2. ¿Está bien? Pero no era la única etapa donde se producía dióxido de carbono. No. Arriba, antes.
muy bien la descarboxilación del ácido pirúvico. El ácido pirúvico, cuando se descarboxilaba acetil-CoA, producía un dióxido de carbono y ahí tenía los 6, porque todo esto era por 2. ¿Sí? ¿Cuántas moléculas de oxígeno necesito para oxidar completamente la glucosa? No sé si lo recuerdan, pero se los digo yo, necesito 6 moléculas de oxígeno. Es decir, si yo oxido completamente una molécula de glucosa, necesito 6 moléculas de oxígeno y genero 6 de dióxido de carbono. ¿Hasta ahí van bien? ¿Sí? Bien. Y ahora, la regulación del pH también me genera dióxido de carbono. Lo vimos recién. Vamos a analizar un gráfico. Yo tengo acá una persona que está en una cinta. Quiero ver su reacción en una cinta de correr, ¿no? Entonces voy a hacerle un examen, voy a sacar datos de una experiencia concreta. Lo siento, sí, lo paro, perdón. Y empieza a andar la cinta, con la precaución de que la cinta nunca se detenga, o sea, es una prueba continua, y en cada X cantidad de tiempo la intensidad del ejercicio, o sea, la velocidad, aumente de manera constante. Si la prueba va a ser continua y progresiva, ¿lo entienden? Sí, claro, exactamente, el mismo principio, progresivo, si no se tiene que parar porque cuando para termina la prueba. Y esta prueba va a parar cuando la persona me diga no doy más. ¿Está bien? Y le voy a medir ciertos parámetros. Voy a medir su frecuencia cardíaca, su consumo de oxígeno, su producción de lactato y su producción de dióxido de carbono. ¿Me siguen? Recuerden que está en una ángel. La prueba es progresiva, es continua y demás. ¿Qué pasa si yo analizo esta primera etapa del ejercicio? ¿Qué puedo decir de, por ejemplo, la intensidad a la que estoy trabajando? ¿Cómo es? Hasta en los primeros momentos. Es baja, ¿no? Porque recién hablan. ¿Qué pasa con su frecuencia cardíaca? ¿Qué ven en esta gráfica? ¿Cómo es la relación entre todas las variables? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama, Aire? No saben nada de matemáticas. Es creciente. ¿Pero creciente cómo? Porque también podría ser así, crecía. Así también es creciente, pero no es lo mismo. Se dice que es lineal. Cuando sigue una pendiente constante, es decir, en cada periodo de tiempo que pasa, el aumento sigue siendo lineal, es progresivo, se dice que hay una constante. Yo puedo sacar el valor de esta pendiente y que es parejo para todos. Ven que van todos paralelamente aumentando de la misma manera. ¿Lo entienden? ¿Sí o no? Sí. Eso me remite a ver, evidentemente, lo que yo necesito de oxígeno y lo que produzco de dióxido de carbono viene siendo como bastante parejo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo le pido que me hable a la persona en ese periodo? Que me hable. Digo, ¿cómo vas? No, ahí va a poder hablar bien. Bien, ando bárbaro, qué bueno, qué lindo día. ¿Está bien? Puedes decirme todo eso. Escuchen, ¿qué proceso metabólico está utilizando esta persona para conseguir su ATP? ¿Y qué proceso metabólico sostiene? No, las grasas, la beta oxidación, ¿verdad? Está consumiendo grasas, no necesita hacer, vamos, lento, ¿se entiende? Con las grasas voy bárbaro. ¿En qué lugar ingresan los ácidos grasos para poder generar la oxidación completa? En el ciclo de Krebs, ¿verdad? Pero yo le preguntaba, o sea, ¿no están los tres procesos? Sí, todos, pero ¿cuál predomina en ese momento? Son todos, pero ¿cuál predomina? Las grasas. ¿En qué punto metabólico se ingresan la oxidación las grasas de la mitocondria? En el ciclo de Krebs. O sea que ingresa por acá, ¿no? Se evita este paso.
¿Este paso está activo? No, porque no estoy generando ningún ácido. Por lo tanto, la relación entre producción de dióxido de carbono y consumo de oxígeno es menor a 1. Acá la relación era 1 a 1. Si yo arranco con un poco más de intensidad, voy a empezar a quemar también glucosa, voy a quemar glucógeno, pero todavía no me pasé de rosca, ¿se entiende? Entonces ahí que empecé a producir oxidación de hidratos de carbono, ya ahí sí empecé a sumar este componente, entonces voy a tener mayor producción de dióxido de carbono, voy a tener una relación 1 a 1, entonces me alcanza. Si vos me preguntas algo, ¿qué puedo contestarte? Bien, mal. Bien. Ya no te pregunto de tu mamá, no te pregunto del día, no te pregunto nada, no puedo. Una palabra. Bien. Ya no. ¿Por qué? Porque estoy ahí. Lo que consumo, lo que produzco, me viene paralelo, bien ahí, al toque. Ahora, ¿qué pasa cuando yo aumento más la intensidad? Bueno, ahí arranco a sumarle este componente. Entonces la relación dióxido de carbono y consumo de oxígeno empieza a desbalancearse. Ahora tengo mayor producción de dióxido de carbono que de consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque tengo la generación extra de dióxido de carbono producto de la amortiguación del bicarbonato a nivel de los pulmones. ¿Qué puedo hacer cuando vos me preguntás algo? No doy más. No te puedo hablar. ¿Por qué? Porque toda mi exhalación está dependiendo de la liberación de dióxido de carbono. Si yo tengo que modular y pasar la voz finita por mis cuerdas vocales para poder hablarte, no puedo. Necesito todo ese momento de la aspiración para sacarme de encima el dióxido de carbono. Entonces ya no te puedo hablar. En este punto, si ustedes se fijan, todas venían paralelas y acá en este momento de intensidad se pierde la linealidad. ¿Lo ven? Se pierde la linealidad. Este es el punto umbral anaeróbico. Es el punto donde se me están cayendo las naranjas. Ahora quiero que miren una cosa. Esta es la frecuencia cardíaca y este es el consumo máximo de oxígeno. ¿De qué depende el consumo de oxígeno? ¿Dónde se consume el oxígeno? ¿Quién usa el oxígeno? La mitocondria. Está claro esto, ¿no? ¿Cómo es el aumento del consumo de oxígeno? Es lineal y progresivo. Llega a un punto y ahí se detiene su subida, se mantiene en una meseta. ¿Por qué? Porque no tiene más mitocondria para utilizar. Esa es la respuesta correcta. Llega un momento que tengo una cantidad X de mitocondrias. Entonces yo empecé poquito. Con que esta y esta estén trabajando al 20%, estoy bárbara. Ahora aumento la intensidad, ahora tengo todas estas trabajando al 50%. Bien, ahora tengo más intensidad, tengo todas estas mitocondrias trabajando al 100%. Cuando llegue acá, tengo mis 100% de las mitocondrias trabajando al 100% y no tengo más. Y ahí se detiene. Y es muy probable que justo en este punto la prueba se detenga, porque ya la intensidad es tan alta que ya no puedo sostener el ejercicio. ¿Se entiende? La frecuencia cardíaca hace más o menos una curva parecida. Aumenta, aumenta, aumenta hasta que llega a la frecuencia cardíaca máxima, que coincide justamente cuando la persona dice no doy más. ¿Se entiende? ¿Sí? No me vuelvan a decir que yo genero lactato porque no hay oxígeno. Porque yo acá les estoy mostrando que oxígeno hay siempre. Y consumo de oxígeno hay siempre. Yo no puedo tener un descenso en la curva de oxígeno porque entonces estaría muerto. Es independiente. Ahora, ¿qué pasa?
todas las mitocondrias trabajando al 100%, consumiendo el 100% de oxígeno que le llegan. Igualmente no alcanza para satisfacer las necesidades de ATP. Por eso estoy recurriendo a otros metabolismos que me aporten ATP. Y esos son los que me desajustan el pH. Pero no significa de ninguna manera que las mitocondrias no estén trabajando o que no haya oxígeno disponible para que trabaje la mitocondria. Lo estoy viendo acá en la gráfica. Lo que sí se altera es esta curva, producción de dióxido de carbono, generación de... ¿Por qué? Porque si yo no lo puedo exhalar, el dióxido de carbono, no me da el tiempo, produzco mucho y no me da tiempo a exhalarlo, queda en la sangre. Y cuando queda en la sangre, se me caen las naranjas. Vuelve a producirse los protones y ahí tengo el efecto de la acidosis. ¿Qué quisieran ustedes tener más? Más mitocondrias, porque entonces podría desplazar la curva hacia acá. ¿Está bien? ¿Qué más quisieran tener? ¿El consumo puede aumentar también? Sí, si hay más mitocondrias también. En los primeros momentos del entrenamiento, las mitocondrias que tenés se complejizan, hay más crestas mitocondriales. Y cuando prolongás el entrenamiento aeróbico hay más mitocondrias. Entonces vos entrenar el consumo, entrenar la capacidad de que la línea siga subiendo. Exactamente. Pero ¿qué más querrías? ¿Cuál? Yo quiero más anhidrasa carbónica, no sé ustedes. Sí, exacto. ¿No? Yo quiero más. Más que pueda transformarla más rápidamente el dióxido de carbono. ¿No? ¿Y qué más quisieran? Más naranjas. Quiero más bicarbonato de sodio. Yo quiero más bicarbonato. ¿Quién entrena acá? ¿Alguien? Vos, te saco un poquito de sangre y mido cuánto bicarbonato de sodio tiene él. ¿Cómo te llamas? Perdón que no me acuerdo. Alan. Tiene hasta acá. En una curva, Alan. Y acá Paulita. Hasta acá. Yo no entreno y vos entrenas. Ahora corremos juntos, hacemos la misma prueba. ¿Dónde está mi punto de quiebre, mi punto umbral? Antes, y acá, yo creo que acá ya me voy para acá. ¿Está bien? Pero él puede prolongar la prueba más. ¿Por qué? Porque no estás en una intensidad alta generando lactato. Sí, estás generando lactato, pero no lo sentís, porque lo estás amortiguando mejor que yo. Entonces vos vas a estar, me vas a poder responder, estás generando lactato, pero lo amortiguás mejor. ¿Entienden? Entonces, aunque yo esté entrenando para una maratón, ¿yo me quedo en un entrenamiento acá? No, yo quiero entrenar también esto. ¿Para qué? Porque si yo desplazo el punto umbral más hacia allá, más eficiente voy a ser también en un entrenamiento aeróbico. Porque voy a mejorar todos los parámetros. ¿Se entiende? ¿Cumplí que tenía que ver? Ahora, fíjense cómo en este punto de integración tocamos todos los temas. Transporte entre la membrana, metabolismo, enzimas, sistema respiratorio y sistema renal. ¿Por qué? Porque el exceso de protones, en definitiva, aparte de esta amortiguación puntual que hacemos en el pulmón, va a ser el riñón el encargado de sacar el exceso real de protones de este medio, unos días después de ese entrenamiento intenso. Y lo que les expliqué, que es muy sencillo de aplicar, es el test del habla, que lo han hecho ustedes seguramente, incluso se los han hecho sin que ustedes se dieran cuenta, porque el entrenador se acerca, te pregunta algo y no te dice, ay, te estoy haciendo el test del habla, respondeme tal pregunta. Simplemente es una percepción subjetiva que les puede permitir saber si la persona está mejorando. Hay otra forma, bueno, le mido la cantidad de lactato en sangre, directamente lo pongo en una prueba ergométrica y lo resuelvo, pero saber el concepto de umbral anaeróbico es muy importante para poder sistematizar el entrenamiento de una persona. ¿Se entiende? Y ustedes tienen ahí un artículo. ¿Alguien leyó el artículo de umbral anaeróbico? Les sugiero, y el otro.
Por favor, léanlo, a ver si tienen alguna duda y lo podemos discutir sus aplicaciones prácticas, si bien es bastante teórico lo que es. Por favor, saquen el módulo que quedó pendiente de regulación de base y saquen la fotocopiadora y de termorregulación, que va a ser lo que dé la clase pasada, que viene. La clase que viene, no me quedó tiempo, tengo que volver a repasar con el ciclo contactil, que no llegué a dar la clase pasada. ¿Les parece? Vuelvan a leerlo, anotan las dudas y volvemos a ver el ciclo contactil.